Parte 1 de 8. El corte silencioso. Mi jefe me despidió por el bien de la empresa. Al día siguiente comenzó una tormenta de $3 millones. Me llamo Sebastián Rivas, tengo 45 años y durante casi una década fui el director comercial en Globalia Tech, una consultora tecnológica con sede en Barcelona. Durante 9 años construí una red de clientes que representaba más del 35% de los ingresos anuales de la empresa. No fue suerte. Fueron madrugadas en aeropuertos, cenas que no quería tener y promesas que siempre cumplí. El lunes por la mañana, Laura Marqués, la nueva CEO que había llegado hace apenas 5 meses, me pidió que pasara a la sala de juntas. Estaba allí con Mateo, el director de recursos humanos, ambos serios, sin café en la mesa. No fue una charla, fue un comunicado. Estamos reestructurando para adaptarnos a nuevos mercados, dijo Laura, sin mirarme directamente a los ojos. Necesitamos perfiles más agresivos y menos tradicionales. Sobre la mesa, los papeles de mi despido ya estaban listos. Ninguna falta, ningún escándalo. Solo nuevo enfoque estratégico. Sonreí con calma. No dije nada. Solo firmé. Caminé hasta mi despacho. Saqué la caja de cartón que tenía guardada, donde cabían todos mis años. Una foto con mi hija Clara en su primer día de colegio. Una taza que decía, lo imposible solo tarda un poco más. Y mi libreta personal, donde apuntaba cosas que ningún CRM corporativo jamás podría entender. Gustos, detalles, vidas. ¿Te cambias de oficina?, preguntó Andrés, el becario. Algo así, respondí. En el ascensor me crucé con Elena, la directora financiera. Me miró, notó la caja, pero no preguntó. En sus ojos había algo más que sorpresa, había culpa. Llegué al garaje subterráneo, abrí mi coche y me senté sin arrancar. No sentía rabia. Solo una especie de claridad dolorosa, como cuando despiertas de un sueño donde creías que todo estaba bien. Mi teléfono personal vibró. Carlos Méndez, CEO de Grupo Metric, mi cliente más grande, me había escrito: ¿confirmamos cena el jueves? Quiero hablar de la renovación del contrato. Sonreí con una mueca. Carlos no sabía. Nadie sabía. Apagué el teléfono. No contesté. No todavía. Esa noche, en mi casa vacía. Mi esposa Julia estaba de viaje con su madre en Valencia. Me serví un whisky y abrí mi portátil. Revisé mi contrato. Había una cláusula de no competencia, pero solo si renunciaba por decisión propia. Yo no había renunciado. Legalmente, era libre. En mi cuaderno tenía anotados 182 nombres. CEOs, directores de innovación, responsables de compras, nombres que confiaban en mí, no en la marca. Tomé un sorbo y lo supe. No tenía que vengarme con gritos ni demandas. Solo tenía que hacer 3 llamadas, parte 2 de 8. 3 llamadas. A la mañana siguiente me desperté sin alarma. No había prisa, no había reunión de equipo. Había silencio. Y en ese silencio, una certeza. Hoy empezaba mi verdadero trabajo. Me senté en la cocina, con un café solo y mi cuaderno abierto. Subrayé 3 nombres: Carlos Méndez, Grupo Metric, María Esteban, Datavia Solutions, Iván Cortés, Helios Energies. 3 contratos, 3 pilares. Juntos representaban casi 3 millones de euros al año para Globalia Tech. Todos firmados conmigo, todos tratados personalmente por años. Tomé el teléfono. Primera llamada. Carlos. Carlos, solo quería que lo supieras por mí. Ya no formo parte de Globalia Tech desde ayer. Silencio. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Decisión de dirección. Supongo que nuevos horizontes. ¿Y ahora quién gestiona nuestra cuenta? Imagino que Mateo o alguno de los recién llegados. No saben ni cómo nos llamamos. Nos vemos el jueves igual, ¿no? Claro. Segunda llamada. María.
¿Estás bien? Fue lo primero que me dijo al contestar. Perfectamente. Solo quería que supieras que ya no estoy en la empresa. Van a asignarnos a ese chico nuevo, el de marketing. No tengo idea. Solo quería que lo oyeras de mí. Gracias, Sebastián. Valoro eso. Tercera llamada, Iván. Él fue el más directo. ¿Te echaron? Digamos que no encajaba con la nueva visión. ¿Vas a montar algo? Estoy valorando opciones. Donde vayas, avísame. Porque mi contrato vence en 28 días. Colgué. Las 3 llamadas duraron menos de media hora. No hubo promesas, no hubo ventas, solo verdades. Pero bastó. A las 2 horas mi móvil personal vibraba sin parar. Mensajes de otros clientes, rumores que corrían como pólvora. ¿Es cierto que te fuiste? ¿Quién lleva ahora nuestra cuenta? ¿Estás montando algo nuevo? A las 14 horas 17 minutos recibí una llamada del número de Laura Marqués. No contesté. A las 14:41, un correo. Varios clientes han expresado incertidumbre sobre tu salida. ¿Podemos hablar de una transición ordenada? Ordenada. Qué palabra tan elegante para pánico controlado. A las 17 horas 6 minutos, Carlos me escribió de nuevo. Cenamos el jueves, pero no para hablar del viejo contrato. Quiero saber a dónde irás, porque allí quiero estar. Parte 3 de 8. La grieta en el muro. El jueves llegó rápido. La ciudad seguía igual. Tráfico, ruido, normalidad. Pero dentro del edificio de Globalia Tech, nada era normal. Lo supe porque Ángela, mi antigua asistente, me envió un mensaje desde su número personal. Caos total. Laura preguntando por qué nadie previó esto. Mateo sudando. Nadie quiere hablar de los clientes que ya están pidiendo cambios. No respondí. Esa noche fui al restaurante de siempre. Carlos ya estaba allí, copa de vino en mano, solo. No vamos a hablar del pasado, dijo sin rodeos. Quiero saber qué vas a hacer. Estoy pensando en construir algo diferente, más directo, más humano. Entonces quiero ser tu primer cliente. Sacó un sobre con un documento firmado. Rescisión del contrato con Globalia Tech, por cambio en la relación comercial. Lo había preparado antes de cenar. ¿Estás seguro? Lo estuve desde que recibí el correo de Mateo diciendo que, en breve, conocerás a tu nuevo ejecutivo de cuentas. Carlos Méndez, fuera del tablero. A mi favor. Al día siguiente otros siguieron. María me escribió. Hemos decidido cancelar la renovación. Si decides lanzar algo, cuenta con nosotros. Iván envió un correo con copia a Laura y al departamento legal. No renovaremos. Nuestra confianza no es transferible. La respuesta de Globalia no tardó. A las 15:12, Laura me llamó de nuevo. Ignoré la llamada. A las 16:05, Mateo me escribió por WhatsApp. ¿Podemos hablar? Tal vez haya espacio para una consultoría externa. ¿Consultoría? Ahora sí que estaban desesperados. A las 17 horas me reuní con Andrea Gomis, una abogada de confianza. Me confirmó lo que ya sabía. No hay restricciones. Fuiste despedido. Estás limpio. ¿Y si me acusan de robar clientes? Ellos vinieron a ti, y si te presionan, presionamos de vuelta. A las 19:42 me llegó un correo del área legal de Globalia. Recordatorio de cláusulas de confidencialidad y protección de datos. Respondí con una palabra: recibido. Pero ellos sabían, y yo también, que ya no había vuelta atrás. El castillo se agrietaba desde dentro. Parte 4 de 8. Oferta inesperada. El viernes a las 10:34, mientras revisaba notas en mi viejo cuaderno, mi móvil sonó con un número desconocido. Dudé un instante y contesté. ¿Sebastián Rivas? Sí, ¿con quién hablo? Martín Aguilar, director ejecutivo de Innova Group. Me hablaron de ti varias personas.
y todas dijeron lo mismo, que la confianza camina contigo. Guardé silencio. Él continuó. Sé lo que está pasando con Globalia. He visto cómo clientes tuyos están cancelando uno tras otro. Aquí valoramos eso. Y queremos hablar de una propuesta seria. A las 15 horas ya estaba en su oficina, en el barrio financiero de Madrid. Edificio de cristal, ambiente sobrio, profesional. Martín me recibió con una carpeta negra y un expreso. Queremos ofrecerte el puesto de director de desarrollo de negocio, autonomía completa, tu equipo y lo más importante, participación en beneficios. ¿Por qué tan rápido?, pregunté. Porque sabemos lo que vales y porque el mercado también está viendo lo que pasa con Globalia. Tú eres la historia del momento. Esa misma tarde firmé una carta de intenciones. No era venganza, era visión. Innova Group no solo me quería, me valoraba. Volví a casa con una mezcla de vértigo y entusiasmo. Abrí el portátil y envié 3 correos breves. A Carlos: nos vemos pronto, buenas noticias. A María: se viene algo grande, gracias por la confianza. A Iván: preparado para el siguiente paso, cuento contigo. A las 20:14 recibí otro mensaje de Ángela. Laura se reunió con el consejo. Quieren saber por qué se van todos los clientes contigo. Mateo dice que les traicionaste. Traición. Qué palabra tan fácil para quienes nunca entendieron que la lealtad no se compra, se gana. A las 21:47, mi teléfono volvió a vibrar. Era Laura Márquez otra vez. Esta vez dejé que entrara al buzón de voz. Sebastián, solo tú puedes arreglar esto. Podemos hablar sin abogados. No respondas con silencio. Por favor. Demasiado tarde. Parte 5 de 8. Fundamentos nuevos, lunes por la mañana. Primera reunión con el equipo de Innova Group. Una sala luminosa, un proyector encendido y 8 personas esperando saber por qué habían sido convocadas. Hoy no venimos a hablar de competencia. Comencé. Venimos a construir algo mejor. Proyecté una diapositiva. 3 valores: confianza, respuesta, resultado. Les conté lo que había aprendido en 9 años, que los contratos se firman con la cabeza, pero se renuevan con el corazón. Que responder un mensaje un sábado a las 22 vale más que 1000 correos automáticos. Que las relaciones no son activos de una empresa, son puentes entre personas. Martín Aguilar sonrió. Los demás tomaban nota. Ahí supe que estaba en el lugar correcto. Ese mismo día, Carlos, Iván y María firmaron los primeros acuerdos de colaboración con Innova Group. Lo hicimos con una nueva estructura: participación directa, seguimiento mensual personalizado y lo más revolucionario: cada cliente tendría nombre y rostro, no solo un número de cuenta. Por la tarde un viejo conocido me escribió: soy Felipe Salazar, CEO de Tecnova. Me enteré de tu cambio. ¿Podemos hablar? La bola de nieve crecía, no porque la empujara, sino porque rodaba sola. Cada cliente que llegaba hablaba con otros, y todos repetían la misma frase: si Sebastián está allí, confiamos. Esa noche me senté en el salón, solo, con una copa de vino y mi cuaderno en el regazo. Había algo que antes no tenía: control. Ya no trabajaba para una firma que podía reemplazarme. Estaba construyendo una visión. A las 22:12 recibí un correo de Mateo, con copia a Laura. El consejo está dispuesto a discutir una colaboración externa. Incluso podemos formalizarlo como un rol consultivo. 6 meses, condiciones abiertas. Esperamos tu respuesta. No respondí. No por orgullo, porque no se puede alquilar lo que ya has perdido. Parte 6 de 8. La caída de un gigante miércoles a las 9:03. El teléfono sonó con un número que no reconocía.
Contesté por instinto. Sebastián, habla Tomás Valverde, socio de Veritas Capital. ¿Sí? ¿Tienes unos minutos? Este asunto es delicado. Veritas Capital era el fondo de inversión que, según rumores, quería comprar Globalia Tech. Me levanté de la silla. Estamos evaluando el estado actual de la compañía, dijo Tomás con voz neutra. Y tu salida ha generado complicaciones. No respondí. Él continuó. Hace 2 meses estábamos en negociaciones avanzadas, pero uno de nuestros requisitos era que ciertas cuentas clave permanecieran estables. Eso ya no es posible. Su tono no era amenazante, era resignado. ¿Quieres saber algo curioso, Tomás?, pregunté. A mí nunca me dijeron que Globalia estaba en venta, solo me despidieron. No fue decisión nuestra, dijo. Pero ahora lo entendemos todo. Colgué, todo encajaba. Me habían eliminado porque era un obstáculo para la venta, pero al sacarme, rompieron las bases mismas de la transacción. A las 13:26, Ángela me escribió. Veritas se retiró oficialmente. Globalia acaba de anunciar una reestructuración. Laura está desaparecida. Mateo, pálido. Ese mismo día, el portal de finanzas publicó: Globalia Tech pierde al 60% de su cartera clave en un mes. Adquisición cancelada. A las 17:40, Martín Aguilar convocó una reunión urgente conmigo y el equipo legal de Innova Group. Tenemos una oportunidad, dijo. Vamos a lanzar una campaña directa. ¿Estás dispuesto a liderarla? ¿Cuál sería el objetivo? Consolidar lo que ya has traído y captar lo que queda suelto. Sonreí. Vamos. Al día siguiente se anunció públicamente mi incorporación como socio estratégico de Innova Group, con mi nombre en la campaña. Confía en quien ya conoces. Sebastián Rivas está aquí. El efecto fue inmediato. 3 nuevos clientes escribieron en las primeras 12 horas. 2 antiguos contactos me llamaron directamente. Y Globalia Tech. Guardó silencio. Pero no todo terminó ahí. A las 20:07, Laura Marqués me envió un último mensaje, esta vez sin formalidad. Te equivocaste si pensaste que esto no es personal. Suspiré. Y por primera vez le respondí. No fue personal, Laura, hasta que ustedes lo hicieron personal. Parte 7 de 8. Ecos del pasado. 2 semanas después, estaba en el escenario principal del Foro de Innovación Empresarial de Valencia, frente a una audiencia de ejecutivos, inversores y consultores. El tema de mi ponencia: fidelidad del cliente en mercados transaccionales. No mencioné nombres, no hubo ataques, solo datos. Tiempo medio de respuesta. Reducido un 47%. Satisfacción postventa. Más 31 puntos. Reincidencia de contratos. 84%. Las diapositivas mostraban cifras. Pero lo que realmente impactó fue una frase que dejé para el final. Las empresas creen que los clientes son suyos. No lo son. Son de quienes los escuchan, los entienden y están cuando nadie más está. Aplausos. Miradas cruzadas. Incluso reconocí a 2 exdirectivos de Globalia entre el público. Uno de ellos bajando la cabeza. Esa misma noche, al salir del hotel, mi móvil vibró con un mensaje que no esperaba. Sebastián, soy Alicia Márquez. Estoy fuera de Globalia. Me despidieron junto a la mitad del equipo. No sabía todo lo que estaba pasando. Solo cumplía órdenes. ¿Crees que podría haber una oportunidad contigo? Alicia, la misma que habían tratado de imponer como mi reemplazo sin preparación ni tacto. Pensé unos segundos y respondí. Hablaremos. Todos merecen una segunda oportunidad, incluso quienes fueron usados. No era clemencia, era visión. Alicia no era el enemigo. El enemigo había sido la estructura que sacrificaba personas por estrategia.
Al día siguiente, Carlos, Iván, María y otros 3 nuevos clientes firmaron contratos a largo plazo con Innova Group, consolidando más de 7 millones de euros en ingresos anuales. Ese viernes, en mi nueva oficina, más grande, más luminosa, Martín Aguilar levantó una copa. Has reconstruido en 2 meses lo que otros pierden en años. Salud. Le respondí con un brindis corto. No era celebración, era una validación silenciosa. De pronto entró mi asistente con un sobre. Lo abrí. Dentro, una carta manuscrita. Fuiste tú quien tenía razón. Nunca debimos jugar con la lealtad. Si alguna vez estás dispuesto a un café, me gustaría disculparme en persona. Laura Márquez. Guardé la carta en el cajón sin decir nada. Quizás un día, pero hoy no. Parte 8 de 8. La mejor venganza. 1 año exacto después del día en que me despidieron, firmé el contrato que me convirtió en socio pleno de Innova Group. La empresa había crecido un 34%. Mi cartera generaba más de 10 millones de euros anuales. Y el equipo que lideraba ya tenía 5 personas, todas con participación en beneficios. Lo primero que hice como socio fue asegurar que nadie aquí construya algo sin recibir su parte justa. Aquella mañana, Julia, mi esposa, entró en mi despacho con 2 cafés. Firmado y oficial, dijo. Firmado y oficial, repetí. Se sentó frente a mí y me miró en silencio. No pareces feliz. Estoy pensando, respondí. No en lo que perdí, sino en lo que estoy construyendo. En la estantería tenía un regalo que ella me había dado el año anterior, cuando todo se derrumbó. Una placa con una frase simple. La mejor venganza es el éxito. La tomé, la observé por un momento y la volví a colocar, pero esta vez de cara al mundo. Ese día aprobé la contratación de 3 nuevos gestores de cuentas, con el mismo esquema de participación que yo tenía. Porque entendí algo. La verdadera victoria no está en lo que se recupera, sino en lo que se transforma. Mi teléfono vibró. Era Carlos Méndez. Felicidades, socio. Sabía que aterrizarías de pie. Gracias a clientes como tú. No, corrigió él. Gracias a que eres quien eres. Nosotros solo seguimos el valor. Después de colgar, abrí el calendario. Tenía agendada una comida con Laura Márquez. No para ajustar cuentas, no para regodearme, solo para cerrar el círculo. La vida que estaba construyendo no tenía espacio para rencores. Algunos fuegos no destruyen, purifican. Algunas pérdidas no duelen, liberan. Salí de la oficina, tomé las llaves y caminé al encuentro con Julia. Ese día, Clara, nuestra hija, tenía una presentación musical en su instituto, y esta vez no iba a perdérmela.